Después de 30 años en la misma empresa, fui reemplazado por el sobrino de mi jefa encargada. Nunca pensé que contaría esto porque, siendo sincero, siempre me ha dado vergüenza. Y no es porque sienta que hice algo malo, sino porque parece que al contarlo estoy buscando lástima o quejándome de lo que pasó. Pero no es eso, o bueno, tal vez sí me estoy quejando un poco. La verdad es que solo quiero sacarlo de mi pecho, aunque nadie me escuche o aunque esto se pierda entre miles de historias más importantes. Tengo 50 años y hace unos meses, después de 30 años de trabajo, fui despedido de la empresa donde pasé prácticamente toda mi vida. Me dejaron ir sin más, y lo peor es que me reemplazaron por el sobrino de mi jefa encargada, un chico joven, sonriente y con su título recién salido del horno. Yo, por mi parte, me fui con una mano adelante y otra atrás, cargando una caja con mis cosas y la sensación de haber sido usado, como si los 30 años que pasé ahí no hubieran valido nada. Trabajaba en una empresa de logística, en el área de inventarios. Llegué cuando tenía 20 años, recién casado y sin experiencia, pero con ganas de trabajar. En aquel entonces, la empresa era más pequeña y todo era más sencillo. No teníamos sistemas complicados ni software que te calculaba todo automáticamente. Todo se hacía a mano y con mucho cuidado. Yo aprendí de los que estuvieron antes que yo, y poco a poco me fui ganando un lugar. Empecé como ayudante, luego me encargaron más responsabilidades, y cuando menos me di cuenta, ya era el encargado del área. No sé si era un puesto muy importante, pero para mí lo era. Yo le puse el cuerpo y el alma a ese trabajo. No quiero que piensen que estoy romantizando mi tiempo en la empresa. No. Tuve mis días malos como cualquiera, pero era un trabajo que entendía, que me hacía sentir útil y que me permitía mantener a mi familia. Nunca falté a mi puesto, ni siquiera cuando me enfermé o cuando las cosas en casa se complicaron. Llegué a sacrificar cumpleaños de mis hijos y aniversarios con mi esposa porque el inventario no se va a hacer solo, como solía decir en broma. Aunque ahora que lo pienso, tal vez no era una broma. Todo empezó a cambiar hace unos años, cuando la empresa fue comprada y llegó una nueva dirección. Una de las jefas encargadas, que nunca me cayó ni bien ni mal, trajo a su propio grupo de confianza. Al principio no me preocupé. Pensé, ¿qué podrían hacer? Llevo aquí casi toda mi vida. Grave error. Uno siempre cree que los años nos protegen, que la experiencia vale algo, pero al final no es así. Un día eres parte fundamental del equipo, y al otro te están llevando a recursos humanos con una sonrisa falsa. La primera vez que vi al sobrino de la jefa fue hace unos meses. Llegó con camisa planchada, un reloj brillante y esa confianza que solo tienen los jóvenes que creen que ya lo saben todo. La jefa lo presentó como un apoyo para modernizar los procesos. Esas fueron sus palabras. Me acuerdo que le di la mano y le dije que estaba para lo que necesitara, aunque nadie me pidió que le enseñara nada. No soy tonto, en ese momento supe que algo no estaba bien, pero me engañé a mí mismo pensando que era paranoia mía. Pasaron un par de semanas, y cada vez lo veía más en mi oficina. Oficina, aunque era más bien un rincón donde pasaba más tiempo que en mi propia casa. El chico preguntaba cosas, tomaba notas en su laptop y hacía llamadas con palabras raras como optimización, software predictivo y no sé qué más. Yo lo veía y no entendía nada, pero me quedaba callado. Sentía que si decía algo iba a parecer un viejo necio que no se quiere adaptar. Así que me quedé ahí, callado, viendo cómo poco a poco me borraban del mapa. El golpe final llegó un viernes por la tarde. Un viernes, como si no fuera suficiente terminar la semana con una patada en el estómago. Me llamaron a recursos humanos y ahí estaba la jefa encargada, junto con otra persona a la que nunca había visto. Me dijeron que la empresa estaba en proceso de reestructuración y que habían tomado la difícil decisión de darme la oportunidad de retirarme con dignidad. Palabras bonitas, ¿verdad? Pero al final, la traducción era sencilla: estás despedido. Me quedé mudo. No dije nada. Ni siquiera pregunté por qué. ¿Para qué? Ya sabía la respuesta. El sobrino ya estaba listo para sentarse en mi silla. No me dieron tiempo de despedirme de nadie,
me escoltaron hasta mi espacio, me dieron una caja y ahí metí mis cosas, un par de bolígrafos, unos papeles viejos y una foto de mi familia que había pegado en la pared hacía años. Cuando salí por la puerta, sentí que dejaba ahí una parte de mí que nunca iba a recuperar. Desde ese día no he vuelto a pisar la empresa. Al principio, me despertaba a las 6 de la mañana como siempre, listo para salir, solo para recordar que no tenía dónde ir. He buscado trabajo, pero a mi edad no es fácil. Cada entrevista se siente como una humillación, y lo peor es que uno mismo empieza a creerse que ya no sirve. Ahora hago trabajos que salen por aquí y por allá, y aunque mi esposa me dice que todo estará bien, yo siento que he perdido algo que no se puede recuperar. No sé por qué escribo esto. Tal vez porque llevo meses con un nudo en la garganta, porque me siento invisible y porque necesitaba que alguien, aunque sea por un momento, escuchara mi historia. A mi edad, las entrevistas son más como un trámite incómodo. Me sientan ahí, me miran de arriba a abajo, y cuando les cuento que trabajé 30 años en el área de inventarios, me sonríen de forma condescendiente. ¿Se adaptaría usted a los nuevos sistemas digitales? ¿Qué manejo tiene de tecnología? Es una pregunta que parece inocente, pero no lo es. Lo que realmente me están diciendo es usted demasiado viejo para este puesto. El otro día, después de una entrevista que no llegó a nada, recibí una llamada inesperada. No reconocí el número, pero contesté por costumbre, con ese reflejo de cuando mi trabajo dependía de atender el teléfono a cualquier hora. ¿Señor Héctor? Me dijo una voz apurada. Soy Mariana, nombre del proveedor. Al principio me tomó unos segundos ubicar quién era. Era una de las representantes de un proveedor importante con el que trabajé por años. Siempre habíamos tenido buena comunicación, ella solía llamarme para coordinar entregas y confirmar los números del inventario. ¿Todo bien, Mariana? Le respondí, confundido. Y mire, disculpe que lo moleste, pero llevamos semanas intentando comunicarnos con su reemplazo. El joven, el sobrino de la señora encargada. No responde correos, no contesta llamadas y tenemos un retraso enorme con los pedidos. Pensé que usted aún trabajaba ahí porque, bueno, usted siempre resolvía estas cosas. Me quedé mudo. No supe si reírme o sentirme peor. Les expliqué que ya no trabajaba ahí, que me habían despedido hacía meses. Mariana se quedó en silencio unos segundos, y luego soltó un resignado. Ah, entiendo. Qué lástima. La verdad, usted era la única razón por la que todo funcionaba a tiempo. Quise responder algo, pero me limité a decir, gracias. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla durante varios minutos, como si esperara que alguien más me llamara. Lo que pensé que sería una excepción se convirtió en costumbre. En las siguientes semanas, recibí más llamadas de proveedores y hasta de un par de asociados que trabajaban directamente con la empresa. Siempre era lo mismo, buscaban respuestas que nadie les daba. El sobrino no contestaba correos, no tomaba decisiones, y los procesos se estaban cayendo a pedazos. Una vez, un proveedor que conocía de años me preguntó: ¿por qué se fue, don Héctor? Con usted todo era más sencillo. Yo quería responderle que no me fui, que me echaron como si no valiera nada, pero me limité a decir: cosas de la empresa. Y ahí quedó. Colgué la llamada y sentí una mezcla extraña de orgullo y enojo. Orgullo porque, al parecer, mi trabajo no era tan fácil como el sobrino pensaba. Pero enojo porque ellos habían decidido que yo era prescindible, que alguien más podía hacer mi trabajo mejor que yo. Por las noches, le contaba a mi esposa lo que pasaba. Ella me escuchaba con atención, y aunque no lo decía, yo sabía lo que pensaba. ¿Por qué sigues contestando esas llamadas? La verdad, no lo sé. Tal vez porque, aunque ya no me paguen, me siento útil otra vez, aunque sea por un minuto. Tal vez porque, en el fondo, quiero que ellos mismos se den cuenta del error que cometieron al reemplazarme. Pero, ¿saben qué es lo peor? Que nadie de la empresa me ha llamado. No mi exjefa, no el sobrino, nadie. A ellos no les importa que sus proveedores estén molestos, ni que las cosas vayan mal.
Simplemente dejaron un hueco donde yo estaba y lo llenaron con alguien que no sabe ni cómo funciona el inventario. Actualización 1. Después de esas llamadas de los proveedores, algo cambió en mí. No sabría decir si fue enojo, frustración o simplemente una necesidad de sacarme de encima ese sentimiento de inutilidad. Porque eso es lo que sentía, que no servía para nada. La empresa me había descartado, las entrevistas no llevaban a ningún lado, y los días se me iban entre mirar el teléfono y perderme en mis pensamientos. Un día, mientras tomaba un café frío en la cocina, mi esposa me dijo algo que me dolió, aunque no lo dijo con mala intención. ¿Has pensado en buscar otro tipo de trabajo? Algo temporal, aunque sea. Para distraerte, digo. Para distraerte. Me lo dijo con cariño, pero lo que entendí fue, no puedes seguir aquí, sentado, sintiéndote un estorbo. No la culpo, ella estaba haciendo lo mejor que podía para no verme derrumbarme. Así que empecé a aceptar trabajos temporales, de esos que no requieren entrevistas ni currículums, solo que lleves el cuerpo y te aguantes las horas. El primero fue como ayudante en una empresa de mudanzas. Me llamaron porque un vecino necesitaba gente fuerte para cargar muebles y cajas. Yo acepté sin pensarlo 2 veces. La primera jornada fue brutal, 10 horas subiendo y bajando cosas, metiéndolas en camiones y descargándolas en casas ajenas. Terminé con la espalda molida y las manos llenas de ampollas. Cuando llegué a casa, mi esposa me vio y no pudo evitar decirme: «Héctor, te vas a matar así». Yo le respondí: «Al menos me pagan por eso». Me dieron 500 pesos por el día, que no es mucho si lo piensas, pero en ese momento sentí que había logrado algo. Aunque sea temporal, aunque sea poco, al menos pude traer algo a casa. Después vinieron otros trabajos. Un conocido me ofreció hacer entregas de paquetería durante unos días. Me dio una moto vieja y un mapa con direcciones. Pasaba horas bajo el sol, recorriendo calles que ni conocía, llevando sobres y cajas pequeñas a gente que ni me miraba a los ojos. Nadie te agradece, pero supongo que así es este tipo de trabajo, uno no existe más allá de la entrega. Lo curioso, o lo triste, no lo sé, es que en uno de esos días pasé por mi antigua empresa. Era una ruta de entrega, así que no pude evitarlo. Reconocí el edificio desde lejos, y mi estómago se apretó como si estuviera a punto de entrar a una entrevista. Me quedé unos segundos afuera, con el motor encendido, mirando la entrada donde pasé más tiempo del que debería haber pasado en toda mi vida. Vi a algunos empleados entrar y salir. Gente que conocía y que, seguramente, ya me habían olvidado. Por un momento, tuve ganas de bajarme, de entrar y decirles: «¿Qué tal, señores? ¿Ya resolvió el sobrino los problemas del inventario, o todavía les llaman los proveedores para pedirme ayuda a mí?» Pero no lo hice. Me quedé ahí, tragándome las ganas y recordando que ya no pertenezco a ese lugar. Me fui sin entregar el paquete. Lo devolví al centro de distribución más tarde y le inventé al encargado que el destinatario no estaba. No tuve el valor de acercarme. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a resentir los trabajos temporales. Tengo 50 años, no soy un muchacho que pueda andar cargando muebles o haciendo entregas durante 10 horas seguidas. Pero no puedo detenerme, porque cuando me detengo, la cabeza empieza a llenarse de pensamientos que me hacen sentir peor. Pienso en el sobrino, en la oficina que una vez fue mía, en cómo ahora soy el tipo que lleva cajas y se queda en silencio cuando los clientes se quejan del retraso en las entregas. Mi esposa me sigue apoyando, pero la noto preocupada. Ya no me pregunta cómo me fue en el día, porque sabe que la respuesta no le va a gustar. Mi hijo mayor también ha cambiado conmigo. Antes me contaba sus cosas, sus estudios, sus planes para el futuro. Ahora ya no lo hace, y lo entiendo. ¿Qué le puede contar a un padre que perdió su trabajo de 30 años y ahora apenas trae dinero a la casa? Siento que me mira con lástima, aunque nunca lo dirá. Por las noches, cuando estoy solo en el sillón, me pongo a pensar en todas las cosas que hice por la empresa. Los años que trabajé más allá de mi horario, los días que sacrifiqué momentos importantes con mi familia para que el inventario cuadrara. Todo eso no valió nada. No hubo un reconocimiento, ni un gracias por todo. Solo un,
nos estamos reestructurando. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de algo, no estoy molesto con el sobrino ni con la jefa encargada. Estoy molesto conmigo mismo por haber creído que la lealtad servía de algo. Porque a final de cuentas, cuando ya no le sirves, te cambian como si fueras una pieza vieja de un engranaje que no tiene fin. Actualización 2. No pensé que esta historia pudiera volverse peor, pero la vida siempre encuentra una forma de patearte cuando ya estás en el suelo. Hace unos días, recibí una llamada que me dejó helado. Eran cerca de las 11 de la mañana, justo después de regresar de un trabajillo donde estuve lijando paredes para una remodelación. Estaba tomando agua en la cocina cuando el teléfono sonó. Al principio no reconocí el número, pero contesté. La voz al otro lado era firme y conocida. Héctor, habla el señor Ramírez. Necesitamos hablar. El señor Ramírez era el dueño de la empresa. No la jefa encargada, no recursos humanos, el dueño. Lo conocía desde que llegué a los 20 años, cuando él todavía recorría los pasillos y conocía el nombre de todos. Con el tiempo dejó la gestión diaria en manos de los encargados, pero seguía siendo el que firmaba las decisiones importantes. ¿De qué se trata, señor Ramírez? Le dije, sintiendo como mi estómago se hacía un nudo. No puedo hablar mucho por teléfono, pero hay problemas graves con los inventarios desde que te fuiste. He intentado confiar en lo que me dicen, pero algo no me cuadra. Quiero que vengas a la oficina para hablarlo en persona. Me quedé mudo por unos segundos. ¿Volver a la oficina? ¿A ese lugar donde me sacaron sin mirar atrás? Pero la forma en que lo dijo, su tono serio y seco, me dejó claro que no era una invitación opcional. Está bien, señor Ramírez. Voy mañana. Esa noche no pude dormir. Me di vueltas en la cama pensando en todas las posibilidades. ¿Qué problemas con los inventarios? ¿Por qué me llamaba a mí? Algo dentro de mí quería pensar que, quizás, me estaban llamando porque finalmente se habían dado cuenta del error que cometieron al despedirme. Tal vez me necesitaban de vuelta. Tal vez. Al día siguiente, me puse una camisa decente, los mismos zapatos que usaba cuando trabajaba ahí, y fui. Cuando llegué a la empresa, me sentí extraño, como un fantasma que regresaba a un lugar que ya no le pertenece. La recepcionista nueva me miró como si fuera un desconocido, y tuve que decirle quién era para que me dejara pasar. Espere aquí, me dijo, mientras hacía una llamada. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Finalmente, el señor Ramírez salió a buscarme. No se veía contento. Me llevó a una sala de reuniones donde me esperaban él, la jefa encargada, sí, la misma que me despidió, y un tipo que no conocía, pero que por su actitud debía ser alguien de auditoría. ¿Sabe por qué lo llamamos? Dijo el señor Ramírez, directo al grano. Algo mencionó sobre los inventarios, respondí, sin sentarme todavía. La jefa encargada evitaba mirarme a los ojos. Ella siempre fue buena para esquivar las miradas cuando algo no le convenía. El tipo de auditoría tomó la palabra. Desde que usted dejó la empresa, hemos encontrado irregularidades en los inventarios. Mercancía que no cuadra, números inflados y, en algunos casos, productos que simplemente desaparecieron. Yo lo miré sin decir nada. Sentía como un calor extraño subía por mi cuello, como si me estuvieran acusando sin decirlo directamente. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunté finalmente, intentando mantener la calma. El señor Ramírez me miró fijamente y dijo: Héctor, estuviste a cargo del área de inventarios durante muchos años. Todo esto empezó cuando tú te fuiste, pero queremos entender si hay algo que pasó antes. Ahí lo entendí. No lo estaban diciendo directamente, pero me estaban señalando a mí. Yo era el principal sospechoso. Después de 30 años de lealtad, de nunca faltar, de sacrificar a mi familia por este trabajo, ahora creían que había estado robando o que, de alguna forma, esto era culpa mía. ¿Está diciendo que yo me robé algo? Les dije, esta vez sin contener mi enojo. No estoy diciendo eso, Héctor, respondió el señor Ramírez, pero necesito respuestas. Algo no cuadra aquí, y necesitamos llegar al fondo del problema.
En ese momento, la jefa encargada finalmente habló. Con esa voz falsamente suave que siempre usaba para quedar bien. Mira, Héctor, no te estamos acusando, pero entiéndenos. Tú llevaste los inventarios durante años y, bueno, tal vez hubo errores que pasaron desapercibidos. Errores que pasaron desapercibidos. Lo decía como si yo hubiera sido un inútil, como si 30 años de trabajo pudieran reducirse a una excusa barata para cubrir sus problemas. Respiré hondo y dije. Yo nunca cometí ningún error que no pudiera arreglarse. Si ahora los números no cuadran, tal vez deberían preguntarle a su sobrino. Él es el que tomó mi lugar, ¿no? La jefa hizo una mueca y se quedó callada. El tipo de auditoría solo tomó notas. El señor Ramírez no pareció sorprendido por mi respuesta. Tal vez ya sospechaba algo del sobrino, pero en lugar de enfrentarlo, me llamaron a mí, porque era más fácil. Porque un hombre de 50 años, despedido y sin trabajo, es el blanco perfecto para echarle la culpa. La reunión terminó con pocas palabras. Me dijeron que, si tenían más preguntas, me llamarían. Yo salí de esa sala con la cara caliente y el corazón latiéndome con fuerza. Pasé por los pasillos donde antes me saludaban todos y ahora nadie me reconocía. Me sentí un extraño, un intruso en lo que alguna vez fue mi segunda casa. Cuando llegué a casa, mi esposa me vio la cara y supo que algo no estaba bien. Se lo conté todo. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó. Nada. Yo no hice nada malo, y ellos lo saben. Si quieren culpar a alguien, que busquen a su sobrino y a los genios que me reemplazaron. Pero mientras digo esto, no puedo evitar sentir miedo. Miedo de que todo termine apuntándome a mí. Porque la vida es así, cuando estás abajo, todos quieren pisarte un poco más. Actualización 3. Pasé días enteros pensando en los inventarios, en cómo durante años me aseguré de que todo estuviera perfecto. ¿Había algún error que no vi? ¿Algo que pasé por alto? Pero no había forma. Si ahora todo estaba en caos, era porque el sobrino de la jefa encargada no tenía ni la más mínima idea de lo que hacía. Un par de semanas después, recibí un mensaje de Marcos, uno de mis antiguos compañeros de trabajo. Era un tipo de mi edad, con quien siempre tuve buena relación. Lo conocía desde hacía años, y aunque no éramos amigos cercanos, siempre nos llevamos bien. Don Héctor, ¿cómo ha estado? ¿Se puede tomar un café esta semana? Tengo algo que contarle. Accedí más por curiosidad que por otra cosa. Fuimos a un café pequeño en una zona cercana al centro. Cuando llegué, él ya estaba sentado en una esquina, con 2 cafés sobre la mesa. Se levantó al verme y me saludó con un apretón de manos firme, aunque pude notar cierta incomodidad en su mirada. ¿Cómo has estado, Marcos?, le pregunté, mientras me sentaba. Bien, don Héctor, bien, bueno, más o menos, respondió, moviendo la cabeza de un lado a otro. ¿Qué pasó? ¿Por qué me querías ver? Marcos miró alrededor, como asegurándose de que nadie lo escuchara, y luego se inclinó hacia adelante, hablando en voz baja. Está feo el asunto en la empresa, don Héctor. Muy feo. ¿A qué te refieres?, le dije, aunque en el fondo ya intuía por dónde iba la cosa. Desde que usted se fue, el inventario es un desastre. El sobrino de la jefa encargada no sabe ni contar. Llegó creyendo que podía manejarlo todo sin ayuda y, bueno, ya ve cómo es él. Altanero, flojo. Ni siquiera aparece todos los días. Al principio la gente intentó cubrirlo, pero ahora ya nadie puede. Me quedé callado, escuchando. Aunque no lo demostré, sentí una punzada de satisfacción. No porque quisiera que les fuera mal, sino porque era la prueba de que yo no era tan reemplazable como creían. ¿Y qué está pasando ahora?, le pregunté. El señor Ramírez ya se enteró de todo. Se cansó de los problemas con los proveedores, de las quejas de los clientes y del dinero que se está perdiendo. Empezaron una auditoría más profunda, y ahí fue donde se dieron cuenta de que faltaban cosas. Inventario perdido, productos que nunca llegaron pero sí estaban registrados como entregados. Marcos hizo una pausa para tomar un sorbo de su café.
Yo no dije nada, solo lo miré fijamente. ¿Y el sobrino? Pregunté finalmente. Marco sonrió con amargura. El tipo está hasta el cuello, don Héctor. Resulta que hay pruebas de que estuvo manipulando los registros. Parece que alguien lo ayudaba también, pero todavía no saben quién. El señor Ramírez está furioso, y la jefa encargada está igual de complicada porque, claro, es su sobrino. Ellos lo metieron ahí y lo defendieron, pero ahora que todo se está cayendo, no tienen cómo justificarlo. Sentí como algo dentro de mí se aflojaba. Por un momento, me imaginé la cara de la jefa encargada cuando el señor Ramírez la confrontara. Me imaginé al sobrino, el mismo tipo que entró creyendo que el trabajo era una broma, tratando de explicar por qué el inventario estaba hecho un desastre. Pero esa pequeña satisfacción no duró mucho. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto, Marcos? Le pregunté, con un tono más serio. Pues, ahí está el problema, respondió, bajando la mirada. Algunos creen que todo esto empezó desde antes de que usted se fuera. No lo dicen abiertamente, pero por eso lo llamaron aquella vez. Están buscando a quien culpar, y usted sabe cómo es la gente. Es más fácil señalar al que ya no está que aceptar que se equivocaron. Sentí un vacío en el estómago. Aunque todo estaba apuntando al sobrino y a la jefa, todavía existía la posibilidad de que quisieran culparme a mí. El chivo expiatorio perfecto. Yo ya no estaba, no tenía forma de defenderme, y además, ¿quién iba a creerle a un hombre de 50 años que ahora hacía trabajos temporales? ¿Y qué va a pasar con ellos? Pregunté. Marcos se encogió de hombros. No lo sé. El señor Ramírez quiere cortar cabezas, eso es seguro. Lo del sobrino va a explotar tarde o temprano, pero la jefa encargada, ella todavía tiene influencia. Algunos dicen que va a intentar arreglar todo esto antes de que la situación salga de control. Nos quedamos en silencio unos segundos. Miré por la ventana del café, viendo cómo la gente pasaba apurada por la calle, como si el mundo no se hubiera detenido para ellos. Mire, don Héctor, yo quería decírselo porque, no sé, creo que es justo que lo sepa. Usted no merece que lo involucren en esto. Todos los que trabajamos con usted sabemos que era el único que hacía las cosas bien. Gracias, Marcos, le dije, aunque la palabra se sintió pequeña. Nos despedimos poco después. Mientras caminaba de regreso a casa, no pude evitar pensar en todo lo que había escuchado. Me imaginé a la jefa encargada tratando de tapar el desastre, a su sobrino inventando excusas mientras el señor Ramírez le exigía respuestas. Por un momento, casi deseé que me pidieran volver para arreglarlo todo. Porque aunque me despidieron, aunque me humillaron y me reemplazaron sin pensarlo, una parte de mí sigue sintiéndose responsable. Como si ese inventario todavía fuera mi trabajo, mi carga. Pero no. No quiero regresar. Ya no pertenezco ahí, y ellos no merecen que les resuelva el desastre que ellos mismos crearon. Lo único que espero ahora es que no tengan la cara de señalarme cuando la soga termine de apretarles el cuello. Porque si algo tengo claro, es que cuando todo esto explote, alguien va a pagar los platos rotos. Y yo no voy a ser ese alguien. Actualización final. Pasaron unas semanas después de la conversación con Marcos, y aunque intenté seguir con mi vida, no podía evitar pensar en todo lo que estaba pasando en la empresa. Me imaginaba las auditorías, los reclamos, las caras largas en las reuniones. Yo conocía bien ese lugar, sabía cómo funcionaba y cómo se desmoronaba cuando alguien incompetente tomaba las riendas. Y ahora que la jefa encargada y su sobrino estaban en la mira, no podía evitar sentir cierto morbo. Un lunes por la mañana, mientras ayudaba a un vecino a pintar una reja, mi teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido, pero contesté igual. ¿Héctor? Soy Ramírez. El dueño. Otra vez. Sentí un cosquilleo en el pecho. Era raro que me llamara 2 veces en tan poco tiempo. Intenté no emocionarme, pero no pude evitar pensar que quizá, solo quizá, me estaban llamando para volver. Señor Ramírez, respondí, secándome las manos con un trapo. ¿Cómo está? Bien, bien. Escucha,
Héctor, quería llamarte personalmente para contarte lo que pasó. Me quedé callado, esperando. Al final terminamos con la auditoría. Fue un desastre. Encontraron pruebas suficientes para despedir al sobrino de la jefa encargada. Resulta que el muchacho estuvo manipulando registros, desviando productos y, probablemente, vendiéndolos por fuera. Una estupidez total. No tenía idea de lo que hacía y, para colmo, era deshonesto. Sentí un extraño alivio al escucharlo. Como si una parte de mí necesitara esa confirmación para cerrar un capítulo. ¿Y la jefa encargada? Pregunté con curiosidad. También se fue, respondió el señor Ramírez. Le pedí su renuncia. Trataba de cubrir al sobrino, y aunque no encontramos pruebas directas de que estuviera involucrada, era evidente que no hizo su trabajo. La confianza se perdió, y no me quedó otra opción. Ahí estaba. La justicia, por fin. El sobrino despedido, la jefa encargada fuera de la empresa. Lo que ellos creían que era un simple cambio de personal había terminado en un caos que les costó caro. No voy a mentir, por un momento, me sentí reivindicado. Pensé en esos 30 años donde di todo por esa empresa, donde cuidé cada inventario y cada proceso como si fueran míos. Y ahora que el desastre estaba resuelto, ¿a quién llamaron para contárselo? A mí. ¿Y ahora qué va a pasar? Pregunté, intentando sonar casual. El señor Ramírez hizo una pausa. Sentí que venía algo más, y no pude evitar que la esperanza se me subiera al pecho. Bueno, Héctor, por eso quería hablar contigo. Quiero agradecerte. Gracias a ti y a la conversación que tuvimos, pude entender lo que estaba pasando. Tú fuiste clave para que abriéramos los ojos y tomáramos las decisiones correctas. No tiene que agradecerme, señor Ramírez, dije, aunque el corazón me latía rápido. Y mira, no te voy a mentir. Extrañamos tu trabajo. Nadie cuidaba esa área como tú lo hacías. Ahí fue cuando lo sentí. Esa pequeña chispa de esperanza. ¿Me estaría pidiendo que volviera? Por un momento, me imaginé regresando a mi escritorio, poniéndome mi uniforme de trabajo, saludando a los compañeros, retomando lo que había perdido. Quizás esta vez, incluso con un mejor puesto o con un reconocimiento. Señor Ramírez, yo estoy dispuesto a volver si es necesario, dije, casi sin pensarlo, como quien lanza un último salvavidas. Hubo silencio del otro lado. Un silencio que me supo amargo. Héctor, dijo finalmente, con un tono diferente. Yo sé que eres el mejor en lo que haces, pero, no puedo recontratarte. El mundo se me cayó encima en ese instante. Me quedé callado, con el teléfono pegado al oído, esperando que dijera algo más. ¿Por qué no? Logré preguntar después de unos segundos que parecieron una eternidad. Mira, las cosas no son como antes. La empresa no está pasando por su mejor momento, y traer de vuelta a alguien con tu experiencia y antigüedad, bueno, sería un gasto que simplemente no podemos asumir. Un gasto. Así me llamó. Después de 30 años de trabajo, esfuerzo y sacrificios, yo era solo eso, un gasto. Además, no te ofendas, Héctor, pero a tu edad las cosas son más complicadas. Necesitamos gente joven, que pueda adaptarse más rápido y que cobre menos. Es la realidad de las cosas. No supe qué responder. Me quedé mirando la reja medio pintada, el bote de pintura al lado de mis pies, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Entiendo, señor Ramírez, fue lo único que logré decir. Gracias por entender, Héctor. De verdad. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en llamarme. Colgó. Me quedé ahí, parado, con el teléfono en la mano, como un idiota. Si alguna vez necesitas algo, ¿qué se suponía que iba a necesitar de él ahora? Ya no me quedaba nada. Había dado 3 décadas de mi vida a esa empresa, había soportado humillaciones, había visto cómo me reemplazaban por un sobrino inútil, y ahora que todo terminó como yo sabía que terminaría. Ni siquiera me ofrecían la oportunidad de regresar. Demasiado viejo. Demasiado caro. Esa frase me ha estado rondando la cabeza desde entonces.
Es curioso cómo, cuando te necesitan, eres indispensable, pero cuando ya no les sirves, te conviertes en un estorbo. Esa noche, le conté todo a mi esposa. Ella no dijo nada, solo me abrazó. No te merecen, Héctor, me dijo al final. Pero eso no significa que no valgas. No sé si tiene razón. Lo único que sé es que, después de tantos años, ahora soy un hombre de 50 años que hace trabajos temporales y al que nadie quiere contratar porque es demasiado caro. No hay final feliz en esta historia. No hay justicia para los que dimos todo y nos quedamos sin nada.